naturaleza, pues que inicien, y los que ya estaban, como dice el profesor Fernando, que de hecho fue profesor de Luisa también, hay que contaminar a todos de manera positiva con los sonidos, ¿verdad? Entonces esperamos que todos estén por ahí. Hoy quería hacer como un pequeño mix entre una parte un poco de presentación y también que veamos un poco de la plataforma, justo para que vean esa parte más práctica, digamos, de cómo pueden colaborar. Actualmente, como mencionaba, vamos a ver aquí, ahora sí, como mencionaba Lisa, pues soy el coordinador de la colección Biosonidos, que es una colección que ahí vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente es una colección abierta de sonidos de naturaleza, entonces esperamos que todos colaboren pronto. Soy investigador, como decía, del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, y ahí pues trabajo dos partes principales, que tengo el foco con la parte de bioacústica, todo lo que tiene que ver con sonidos, y también desempeño algunas labores con mapeos y demás, ¿verdad? Un poco de sistemas de información geográfica. Entonces hemos estado trabajando por ahí. Y ahí les voy a presentar algunos de los trabajos que hemos estado realizando. Algunos todavía hay alguna posibilidad de vincularse y colaborar. En algunos otros pues estamos ya en periodos de finalización. Por ahí les dejo también mi contacto, que creo que está al final, si mal no me equivoco, pero es rovargas@net.ac.cr. Hoy quiero hablar un poquito de lo que tiene que ver con ciencia participativa. Algunos tal vez la hayan escuchado como ciencia ciudadana. Es un concepto bastante amplio con diferentes aristas, pero muy, muy importante e interesante. También sobre bioacústica, sobre por qué grabar sonidos de naturaleza, algunos ejemplos de trabajos que hemos estado haciendo y qué hacer con los sonidos, ¿verdad? Para instarlos también a colaborar con este y otros proyectos. Siempre me gusta empezar como con frases, pero esta vez me extendí. Hice un poco un texto que es muy interesante del Instituto Humboldt, ¿verdad? En Colombia, y mencionan que durante los últimos años la contribución de los habitantes rurales y urbanos para registrar y comprender las dinámicas de la naturaleza es cada vez más evidente. Y obviamente se pone de lado o como un gran apoyo a la tecnología, porque ya existen muchísimos dispositivos y demás para colaborar no solo con sonidos, ¿verdad? En muchos otros proyectos, que ahí vamos a ver algunos ejemplos, y da esta oportunidad para que tanto investigadores como las comunidades, ¿verdad? Y cualquier persona puedan mezclarse dentro de estos procesos. Algo que ellos ven muy importante, por ejemplo, la disponibilidad de datos abiertos, es algo que desde el laboratorio promovemos muchísimo, y la misma universidad, y sé que pues cada vez va avanzando muchísimo más y permeándose hacia otros espacios. Y también ellos hablan de creación de modelos integrales. ¿Esto por qué? Porque obviamente al poder contactar con las comunidades, hay muchísimo mejor posibilidad de gestionar el conocimiento que se está creando para evaluar cierto aspecto y poder llegar a una conclusión de manera colaborativa, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Nosotros pues hemos estado trabajando desde un enfoque que tiene que ver en esta combinación que se llama, inicialmente se le conocía como STEM, y ahora como un poco con esta A, ¿verdad? Que mezcla ya no solo ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino también arte. Y arte desde todas las perspectivas que se les ocurre. Entonces, quiero que intenten desde ahora pensar un poco en cómo aplican los sonidos en la ciencia, cómo aplican en la tecnología, cómo aplicarían en la ingeniería, en la matemática, y por qué no en el arte, ¿verdad? Que definitivamente el sonido es parte muy importante de ello. De hecho, en algún texto por ahí mencionaban que el arte y la ciencia es parte del progreso que nos lleva a un montón en los países, ¿verdad? Conlleva un montón de situaciones en los países. Como les decía, esta cuestión de ciencia participativa, algunos tal vez le hayan escuchado como ciencia ciudadana o participación ciudadana. En realidad, a pesar de que pueden tener diferentes enfoques, básicamente conllevan un proceso de colaboración y de aporte, tanto desde un investigador hacia las comunidades, pero muchísimo más de las comunidades hacia el mismo investigador. Ahí se rompen muchísimos paradigmas de cuestiones de que solo un investigador hace ciencia, sino en todos sus procesos ahora se puede incluir a las comunidades dentro de algunos o casi todos de ellos, tal vez no a toda la comunidad, pero sí en algunos casos algunos sectores o personas específicas. Y esto
en miras de aumentar el conocimiento que la misma comunidad tiene, ¿verdad? A veces hay un conocimiento empírico muy grande, pero tal vez no una interpretación de ese conocimiento. Entonces ahí es donde esa relación entre los científicos y ciudadanos básicamente se vuelven uno solo, ¿verdad? Y también ayuda muchísimo a responder como esas preguntas de qué es lo que hay a mi alrededor, ¿verdad? Normalmente todos tenemos como esa pregunta, esa inquietud, las comunidades en general lo tienen, para saber al final qué recursos tienen en su propia comunidad y veamos ese recurso como, ¿verdad? Cualquier cosa, puede ser desde un animal hasta una cuestión mucho más amplia. Y también pasa que muchas comunidades son las que inician estos procesos, o sea, no es como que tiene que llegar un investigador, ¿verdad? Y proponer algo, sino que una comunidad muchas veces es la que propone, dados un montón de situaciones, por ejemplo, problemas ambientales, problemas de cualquier otro tipo, ¿verdad? O situaciones, tal vez para no verlo como un problema. Entonces, muchas veces ese proyecto nace de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Y pues en algunos casos son hasta iniciativas personales, algunas personas que, como yo creo que todos hemos tenido un familiar o nosotros mismos hemos dicho, yo quería estudiar biología o yo quería estudiar cosas de ciencias o yo quería estudiar naturaleza, ¿verdad? Todos tuvimos como esa chispa en algún momento, tal vez otros nos fuimos dirigiendo por algún otro lugar, pero en general muchas veces nace desde esa iniciativa. Para darles algunos ejemplos, tal vez los que están ahí en Monteverde o conocen algunos casos un poco más amplios, en la UNED también se da un proyecto de ciencia participativa ciudadana que se llama Proyecto de Aves y Ventanas Costa Rica, que lo dirige la doctora Rosemary Menacho. Y es un proyecto pues que pretende, ¿verdad? Primero llevar un registro de todas las especies que chocan contra ventanas en Costa Rica, porque esto es un problema claramente mundial, y brindar recomendaciones no solo desde la perspectiva científica, sino también evolucionar con la misma comunidad en cómo crear soluciones para que este problema no suceda. Y de ahí nos podemos ir a otro montón de ejemplos. Ahora, hace unos años se creó una aplicación que no sé si todos la conocían. Ahorita, me disculpan, pero no recuerdo el nombre, pero tiene que ver con temblores. Entonces, cada vez que tiembla, ¿verdad? O pasa un terremoto o demás, pues podemos enviar como un tipo de estado diciendo, bueno, fue muy fuerte, fue muy suave en este lugar y eso se georreferencia, ¿verdad? Tiene un punto en el mapa y se puede crear un mapa de la sensación, ¿verdad? De ese temblor a partir de la colaboración de un montón de personas. Si vemos ejemplos a nivel mundial, por ejemplo, muchos lo hacen con cuestiones de salud. Ahora con la pandemia, pues ha sido también muy importante, ¿verdad? Y al final es toda esa información que se puede extraer desde las comunidades para el trabajo. No sé si ustedes les tapo por ahí, pero bueno, voy a tratar ahí. Otro proyecto que yo he estado trabajando desde hace como unos 4 años ha sido un registro de las anormalidades de color en aves silvestres de Costa Rica. Entonces, el concepto que la mayoría conoce es albinismo, ¿verdad? Ya todos en algún momento hemos visto a alguna persona albina, pues esto sucede también en las aves. Las anormalidades pueden ser completas, como en el caso del albinismo, o parciales, como un concepto que se llama leucismo. Como ven, por ejemplo, este yigüirro de arriba a la izquierda y casi todos, casi ninguno es completamente blanco, ¿verdad? Que es una característica muy clara, digamos, en el albinismo. Todos tienen como algunas plumitas por ahí blancas, entonces se conoce como leucismo. Y en el país hemos llegado a registrar hasta 8 diferentes tipos de anormalidades, ¿verdad? Algunos pierden la coloración, otros más bien se vuelven más oscuros, en algunos otros mantienen los colores, pero como que se vuelven colores pastel, ¿verdad? Entonces, hay un montón de anormalidades y hemos ido registrando esto para las aves. Ahorita, de hecho, estamos trabajando en una plataforma que permita enviar registros de muchos otros organismos, porque definitivamente si algunos siguen redes de mamíferos y demás, pues se han dado casos de ballenas, delfines, mapaches, tortugas, ¿verdad? Y un montón de otros organismos que, pues al final tienden a ser muy importantes dentro de nuestro país. Por ahí hay unos casos de zanates también que son muy interesantes. Y como ven, todos esos puntitos que están ahí, los que son como celestes, son de leucismo, los blancos son de albinismo, hay un poquito menos de casos, hay un par de casos de melanismo, que son los que se vuelven más oscuros, de hecho hay uno en la isla del Coco,
y creo que en la Isla del Coco ya ahorita tenemos 3 registros, si mal no recuerdo, a la actualización de hace como una semana. Y por ahí hay otros casos. Entonces son proyectos, ¿verdad? Donde básicamente si yo tratara de ir a campo a recolectar esa información, no podría, ¿verdad? La oportunidad de toparme con un caso de estos es una, probablemente en 1 millón o saber cuánto, y es muy complicado. Entonces, con la colaboración de muchas personas podemos llegar a este tipo de mapas, por ejemplo. Tal vez algunos estén más acostumbrados a esta cuestión de eBird. eBird es una plataforma, una aplicación que permite enviar registros de aves específicamente. Y por ejemplo, por ahí lo que hice fue hacer un recorte de cuántos son los registros que se han dado del yigüirro en Costa Rica en esta plataforma. Entonces, este mapa que ven a la izquierda, perdón, a la derecha, es todo el mapa de registros que tienen al menos un registro de un yigüirro en Costa Rica. Y lo que hice fue buscar, por ejemplo, esta plataforma mantiene lo que se llaman como puntos importantes para las aves o hotspots, también puntos calientes, ¿verdad? Donde hay como muchos registros. Y si vemos la zona de Monteverde, vemos que hay bastantes puntos, por ejemplo, en la zona de Monteverde. 2 casos que siempre que visito por allá, de hecho he ido un par de veces a grabar sonidos, igual les agradezco un montón a la gente de Curicancha que siempre nos han recibido por ahí, a la gente de la Reserva Bosque Nuboso Monteverde también, y algunos otros sitios que hemos estado por Bajos del Tigre y demás. Son sitios que, por ejemplo, solo Curicancha registra alrededor de 246 especies de aves, y son datos que obviamente cualquier persona del mundo llega, registra especies, pasan por un proceso de revisión y al final son colaborativas. Si vemos a nivel de Costa Rica, por ejemplo, tenemos de las 920 y algo de especies que tenemos en esta base de datos, hay 900 registradas y eso es muchísimo, ¿verdad? Y si vemos, por lo menos mínimo hay una fotografía de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, se vuelve una plataforma muy robusta, colaborativa. Si vemos, se han enviado más de 348,000 listas de especies, ¿verdad? No veamos solo, ahí no estamos viendo un caso de una especie en específico. Hay alrededor de 14,000 personas, casi 15,000 personas que han colaborado con listas, ¿verdad? Por ahí tenemos las 7 provincias como 7 mayores regiones, mencionan. Y a nivel de sitios de interés, o sea, los sitios que mantienen como una cantidad muy constante de listas, hay por alrededor de 1,143. Entonces vean que esta cuestión colaborativa de verdad puede tener un impacto muy grande y hasta a nivel mundial. Este sábado, de hecho, es el conteo, lo que llaman como el Global Big Day, que es como un conteo mundial de aves. Entonces ya se volvió una competencia, ¿verdad? Para todos, a ver quién registra más. Entonces, pensemos que esto se podría extrapolar después a sonidos, ¿verdad? Una competencia de cuántos sonidos podemos grabar de Costa Rica en un día. Imaginen qué chiva sería. También hay otras plataformas que hacen cosas similares, pero ya un poco más amplias. Por ejemplo, hay Naturalist, que permite enviar no solo cosas de aves, sino también de plantas, insectos, reptiles y todos los organismos que se les ocurren. Más o menos esos son mapas de todo lo que hay en Costa Rica. Esos son como áreas, ¿verdad? No son puntitos, son un montón de áreas que se condensan. Y aquí sí vemos algunos registros y observaciones para Costa Rica. Dice que ahorita tienen 245,319 observaciones, alrededor de 13,000 especies, ¿verdad? Que imaginen la cantidad de información que se está manejando. Entonces, son ejemplos que pueden ver de esta parte de ciencia ciudadana bien interesantes. Y ya metiéndonos un poco como en lo que queremos hablar y ver un poco, que es la parte de bioacústica, pues este tema que es muy amplio, es una ciencia, se le denomina como multidisciplinaria, pero yo creo que hasta hay que inventarse una palabra mucho más grande, ¿verdad? Que combina tanto biología, ¿verdad? El estudio de la vida con la acústica, o sea, el estudio de los sonidos. Investiga tanto desde la producción, digamos, de ese sonido por las especies, cómo ese sonido se dispersa en el medio y cómo otros organismos lo reciben. Y no solo a nivel de los órganos a lo que lo hacen, sino qué comportamientos, por ejemplo, ocasionan un tipo de sonido o cuestiones así. Y obviamente nos incluye a todos nosotros dentro de este proceso, los humanos. Últimamente se ha estado trabajando mucho el tema de paisajes sonoros. De hecho, yo he estado trabajando ya por alrededor de 3 años con esta parte de paisaje sonoro.
También obviamente se puede hacer cuestiones de ecología de especies, ¿verdad? Estudios más específicos sobre comportamiento, sobre hasta cuestiones de alimentación en algunos casos y otro montón de estudios a nivel de ecología. El ser humano, pues lo hemos transformado al asunto en medicina también, por ejemplo, con los ultrasonidos. Definitivamente es una aplicación muy importante y necesaria. Y en el caso de una muy interesante y reciente, pues la musicoterapia, ¿verdad? De hecho, recuerdo un caso, no voy a decir dónde para no chismear, pero fue aquí en Costa Rica de un hotel que vendía un paquete de una habitación que dentro de la habitación te ponían sonidos de naturaleza. Claramente, dentro de esa habitación no sonaban sonidos de Costa Rica, y teniendo todo un bosque a 5 metros de su ventana, ¿verdad? Que podías ir a escuchar cosas en realidad del lugar, te ponían sonidos de otros sitios, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo eso va impactando también hasta a nivel de turismo y cuestiones así. Por aquí hay un ejemplo que igual ahora vamos a ver un poco más en la plataforma de un sonido de un Congo que pues, se compartió ahí en la plataforma. Y ahí vamos a ver un poco más. A nivel de historia, ¿qué pasa con la bioacústica? ¿Cómo ha ido evolucionando? El primer aparato que se utilizó se denominaban fonógrafos. Estos eran unos cilindros, ¿verdad?, de cera, que lo que hacían es que este aparato, a partir de las vibraciones que genera nuestra voz, lo que hacía era un registro mediante surcos, que son estas lineecitas que ven ahí a la izquierda. Entonces después ese cilindro lo ponían en un reproductor, ¿verdad?, de sonido, y podían volver a escuchar lo que se había grabado a partir de las mismas vibraciones. ¿Cómo evolucionamos de eso? Que fue por alrededor del 64, si mal no me equivoco, el 68. Evolucionamos a grabadoras, por ejemplo, ahora digitales, que nos permiten, con un menor costo, con muchísima tecnología de por medio, llevar un registro de lo que estamos escuchando, ya sea nuestra voz o algún animal, y pasamos de ver algo como esos surcos a tener ya cuestiones digitales, ¿verdad?, que nos permiten visualizar muchísimo esa información. Y ahorita, pues muchos o algunos estamos trabajando con estas grabadoras que se llaman audio mods, que de hecho son del tamaño de la palma de la mano. Ahorita no tengo aquí porque las tengo en campo, pero son grabadoras que es de ahí, como ven, lo puede poner en una bolsita sin decir marcas, decía un amigo, y se puede dejar en campo, ¿verdad? Es como, tal vez muchos han visto cámaras trampa, entonces es como una cámara trampa dedicada para sonido, ¿verdad? Son de muy bajo costo, ahorita de vez en cuando se encuentran hasta en $49, ahorita hay promociones de alrededor de $69 cada grabadora, una cuestión así. 3 baterías, una tarjeta de memoria micro SD, se pueden dejar un mes completo grabando, 1 minuto cada 10 minutos durante 24 horas, alrededor de unos como 4,000 y algo de grabaciones en un mes. Entonces imagínense lo grande que puede volverse eso. Parte de la historia ha ido también evolucionando, ¿verdad? Antes se usaban unos platos que se conocen como parábolas, eran estos platos, no es las antenas de televisión, aunque pueden servir en algunos casos, no siempre. Pero básicamente esas antenas lo que hacen es concentrar el sonido en un punto, ¿verdad? Si rebota contra la antena, la envía hacia el centro, en el cual está el micrófono, como se ve aquí en este caso y aquí también. En este caso, James Tanner estaba en Estados Unidos grabando Campefilus Principalis, que es este carpintero súper famoso que todo el mundo busca. De hecho, todavía hay empresas que dan dinero en Estados Unidos para ir a buscar este carpintero, pero está extinto, por lo menos eso se cree. Y otro caso muy interesante es este compañero uruguayo, Juan Pablo Culazo, que pues él tiene una discapacidad visual, más no auditiva. Es de las personas que más cantos reconoce a nivel mundial y además es una persona súper pura vida. Y les cuento, una de las cosas que conversé con él hace un par de años que lo conocí es que quiere ir a Monteverde a grabar Pájaros Campana. Así que no va mucho tiempo en que caiga por ahí el compañero. Y también, pues ahora tenemos oportunidades grandísimas con nuestro celular, ¿verdad? Nuestro fiel compañero casi 24 horas al día. Para algunos, pues ahí está, como una herramienta muy grande para poder registrar y colaborar en cuestiones de sonido. Hay varias aplicaciones. Yo normalmente he estado o había estado trabajando con RecForge 2 en el caso de Android.
y con Recorder Plus en esta rojita en el caso de iPhone. También se utiliza Rode, que Rode de hecho es una marca de micrófonos y se les pueden poner ciertos adaptadores a los iPhone, que también hay como varias opciones por ahí. Y últimamente, de hecho en el último mes he estado utilizando esta que se llama Dolby On, que permite registros bastante buenos y de hecho para una cuestión posterior hasta permite alguna limpieza de ruido y cuestiones así. Entonces está bien interesante. ¿Y por qué grabar sonidos? Yo les preguntaría a ustedes ahorita, de hecho pueden escribir ahí por el chat, ¿qué les motivaría a ustedes para grabar sonidos de naturaleza? Si yo les digo, mira, es que queremos empezar a sacar fotografías, entonces, ¿qué les motiva a ustedes a sacar fotografías? Pues ahorita pensemos en sonidos, ¿verdad? ¿Qué les llamaría la atención o qué animal ustedes dicen, qué lindo sería grabar tal cosa, ¿verdad? Entonces, intenten pensar un poco como en esa parte. Yo les doy varios datos. Por ejemplo, sabemos que en Costa Rica tenemos una grandísima diversidad, ¿verdad? Una alta biodiversidad. Tenemos un montón de ecosistemas, tenemos un montón de sitios, ¿verdad? De súper importancia económica, cultural, ambiental, social y demás. Pero ¿cuánto sabemos de los sonidos de cada uno de esos lugares o de cada una de las especies que están en ese lugar? Por ejemplo, ¿sabemos cuántas especies de aves hemos perdido? ¿Sabemos cuántos sonidos de esas especies hemos perdido o de algunas especies? De igual forma, eso aplica para plantas, que de hecho no se va de la bioacústica. Hay trabajos muy interesantes con plantas, con bioacústica en plantas. Ahora hay muchos que relacionan hasta cuestiones de polinización, ¿verdad? De producción de polen, más bien, con, por ejemplo, los zumbidos de las abejas y cosas así. Entonces, no descarten a las plantas de la bioacústica, es súper interesante. Igual mamíferos, anfibios, reptiles, insectos, y sabemos cuánto perdemos. Yo creo que todavía tenemos vacíos muy grandes en Costa Rica y si nos vamos a algo tan reciente como bioacústica, definitivamente también tenemos vacíos grandísimos. Esto es una cosa interesantísima. La doctora Lisa De Bruyne de la Universidad de Glasgow en su Twitter una vez preguntó que si podíamos escuchar una imagen y todo el mundo se volvió loco, ¿verdad? En el Twitter pensando cómo que podemos escuchar una imagen, ¿verdad? Si todos sabemos que algo visual no tiene sonido, ¿verdad? No más que se vuelva un video o cuestiones así. Y entonces ella, entre las cosas que concluyó de ese estudio en Twitter, fue que nuestro cerebro le encanta completar la información que nos falta. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, esa imagen de Sheldon Cooper, para los que hayan visto Big Bang Theory, todos se van a acordar de Bazinga, ¿verdad? Esa frase que decía él. Pues algo muy interesante fue que esta abejita, Euglosa bazinga, que es estas abejas sin aguijón, le pusieron así en honor a esa frase de Sheldon. Y buscando un poco más, me di cuenta que en el 2011 se hizo un estudio de la bioacústica de los zumbidos y de los sonidos de vuelo de estas abejas. Bueno, y de varias abejas neotropicales, no solo euglosas. Pero fue muy interesante cómo vieron que este género, ¿verdad? Euglosa, es de los que tienen una mayor frecuencia en los sonidos, ¿verdad? A pesar de un montón de frecuencias que pueden haber en el ambiente, pues el zumbido que hacen estas abejas es muy, muy fuerte. Entonces es bien, bien interesante cómo podemos ir relacionando, ¿verdad? Cosas desde la televisión hacia algo, ¿verdad? Muy aplicado a la naturaleza. Ahora quería como también exponerles un poco de algunas investigaciones que hemos ido haciendo que pueden servir como oportunidades, ¿verdad? Como ideas para hacer y yo les cuento que en realidad cualquier cosa que se les ocurra ahorita en bioacústica, definitivamente va a haber alguien interesado en trabajarla porque hay mucho, mucho que hacer. Hasta hace unos pocos meses terminé este artículo que todavía no lo he enviado a revista, pero quería mostrarles cómo ha crecido, ¿verdad? El asunto de bioacústica en Costa Rica, no solo en Costa Rica como tal, digamos, a nivel de proyectos, a nivel de publicaciones, sino qué impacto han tenido nuestras publicaciones en bioacústica a nivel mundial o la posibilidad de que otras personas llegaran a Costa Rica a hacer estudios y de ahí se derivaran muchísimos más. Lo que hicimos fue hacer un análisis de cuáles documentos desde 1966 hasta la fecha citaban a Costa Rica y bioacústica, ¿verdad? Esas dos palabras como dos relaciones, cómo había estado ese asunto. Y como ven en ese gráfico,
pues empezamos a crecer muchísimo más desde el 2010, ¿verdad? Que pasamos de 302 hasta 534 documentos que citan algún aspecto de bioacústica en Costa Rica, ¿verdad? O algún estudio similar. Y en este último año, pues a pesar de que no hemos terminado, ya llevamos alrededor de 723 documentos, ¿verdad? En este quinquenio, perdón, este último. Y hicimos una extrapolación a ver cuántos documentos podríamos tener en el siguiente año, lo cual nos arrojó de alrededor de 615 documentos mínimo que se van a publicar y de ahí hasta unos 1000 documentos aproximadamente que podemos estar encontrando de citas que hacen referencia a cosas de Costa Rica y bioacústica, ¿verdad? Y entre todos esos títulos encontramos que se está haciendo mucho trabajo con anuros, con aves, con murciélagos, con cuestiones de comunicación, comportamiento. Se están haciendo muchas descripciones de sonidos de algunos que no estaban. Yo mismo estoy trabajando todavía en un par, para un ave y otra para perezosos. Este, Después hablan mucho, obviamente, de la parte de especies, de cuestiones a nivel neotropical, de ortópteros, ¿verdad? Todos los grillos y todos estos afines. Entonces vean que pues hay una cantidad de datos bien interesantes por ahí. Hablan de comportamiento, evolución, genética, ¿verdad? Entonces vean que se están combinando la bioacústica con un montón de otras ciencias. Esto es como un adelanto que le contaba ahora a Luisa un poco de lo de mi tesis de licenciatura. Yo trabajé aquí en la cuenca del río, microcuenca, perdón, del río Bermúdez, que es un río que viene desde San Rafael de Heredia, en la parte de montaña. Para los que hayan venido por Heredia o hayan escuchado lo que se llama el Monte de la Cruz, toda esa zona. Y este río pues va a desembocar hasta el río Virilla, ¿verdad? Entonces forma parte de esa cuenca más grande. En ese lugar lo que hicimos fue ir a hacer grabaciones de sonido y además conteos de aves. Entonces ven que cada uno de estos puntitos que vemos en este dibujo de acá era un punto donde estábamos haciendo una grabación y a la vez estábamos contando aves. Entonces estábamos relacionando un poco qué variables de sonido hay en el ambiente que influyen en la presencia de especies. Más o menos encontramos, bueno, cuestiones bien interesantes. Obviamente, por ejemplo, cuando analizamos una variable, por ejemplo, la parte de ruido, encontramos que definitivamente desde la parte alta de la montaña hasta llegar a la parte de ciudad, ¿verdad? Que tiene toda esa dinámica a nivel del paisaje, hay muchísimo más ruido en la ciudad, pero no siempre hay mayor cantidad de especies, ¿verdad? Menor cantidad de especies, ¿verdad? En esa misma idea. Entonces, por ejemplo, encontramos un sitio que básicamente tuvo hasta más especies, por ejemplo, que los sitios de Cuenca Arriba, ¿verdad? Que son un poco más boscosos y transiciones a cafetales y así. Por ejemplo, la zona de de veterinaria en la UNA, que fue uno de los puntos, que es donde se une también con otro río bien importante, otra microcuenca. Ahí encontramos alrededor de 73 especies solo en ese sitio, ¿verdad? Que es bastante y eran especies de bastante importancia. Pero sí, notamos como algunos de los sitios de la ciudad, pues obviamente tienen los valores de ruido más altos. De ahí, pues obviamente estamos analizando otros índices acústicos, pero también mostraron como este tipo de relación. Con datos de tanto algunos que hemos ido colectando en algunos proyectos, como un proyecto de trabajo final de graduación de bachillerato de uno de los estudiantes con los que he estado trabajando. Le hemos dado un giro, ¿verdad? Hemos utilizado estas otras grabadoras AudioMods que les decía para colectar cantidades muy grandes de información y claramente no tenemos ni el tiempo ni tampoco tanta gente para estar etiquetando, ¿verdad? Cada una de esas grabaciones. Alrededor se colectaron de unas 200,000 grabaciones, entonces imaginen que es un trabajo súper arduo tener que etiquetar e identificar. Entonces estamos trabajando con la parte computacional de identificación automatizada. Iniciamos simplemente haciendo una cuestión binaria de cuántos aves hay aquí, cuántas aves estamos identificando, hasta algo más evolucionado ya hasta ahora. Logramos alrededor de un 96% al 98% de las detecciones, o sea, donde habían aves, estábamos detectando que sí habían aves, y de ahí logramos identificar alrededor de 40 especies de las 50 y algo que estaban en esas grabaciones. Entonces, hemos ido avanzando bastante. Ahorita en diciembre presentamos un trabajo
en una conferencia internacional sobre aprendizaje de máquinas y aplicaciones, que es en Miami, Florida. Por dicha va a ser virtual. Vamos a estar presentando parte de ese trabajo. Y ahorita estamos optando también por fondos de National Geographic para darle seguimiento a este proyecto, pero ahora en la zona de Tirimbina, que tenemos como un acuerdo de cooperación y demás por ahí. Entonces vamos a estar trabajando como en esa zona. Ahí en Tirimbina, de hecho, lo que hicimos en parte del trabajo inicial fue grabar en los senderos que son parte de los senderos turísticos, ¿verdad? Para entender un poco cómo era la dinámica de sonido en esos sitios, dado que son de mucha importancia a nivel turístico. Entonces, ahorita, de hecho, terminamos hace un tiempito con la parte de toma de datos y estamos analizando actualmente la información, pero sí, en los primeros muestreos notamos cómo sí hay unas diferencias bastante interesantes a nivel de ruido ambiental, ¿verdad? Y no hay que verlo tanto como el ruido no solo interpretado como en la ciudad, ¿verdad? Con carros y así, sino de, por ejemplo, suena feo porque yo sé que siempre hay interesados en las chicharras, pero no a todos nos gustan las chicharras en las grabaciones, son bien complicadas, ¿verdad? Y a veces están todo el día, entonces hay sitios donde pues están muy concentradas las chicharras y algo que queremos llegar ahí es tener esta visualización de mapas de ruido, por ejemplo, que ahí les voy a poner ahora una tarea a todos los que estén por acá y después nos escuchen para la zona de Monteverde. Otro proyecto que estamos trabajando y en colaboración con el proyecto de Lechucita Parda, ¿verdad? Que es esta Aigolius Ritwayi. Hemos estado trabajando de igual forma con estas audio mods colocadas en el volcán Irazú principalmente. Ahorita estamos viendo a ver si moverlas también a otros sitios. Inicialmente ellos tuvieron la oportunidad de ponerles transmisores a varios machos, entonces podían darle seguimiento, tienen grabaciones de cada uno de esos individuos y notaron cómo hay una diferencia entre el tiempo en el que vocaliza cada uno de estos machos. Entonces eventualmente podemos identificarlos a nivel individual. También como se han dado procesos de estudios reproductivos y demás, entonces se aprovechó para colocar estas grabadoras en las entradas de los nidos. Entonces tenemos varios sonidos de cuando el macho llega a dejarle comida a la hembra, cuando la hembra llama al macho, de las crías y demás. Y es una especie pues que hasta hace tal vez unos 5 o 6 años ni siquiera sabíamos si todavía estaba en el país, ¿verdad? Que habían como algunas colectas de Anastasio Alfaro en el Museo Nacional de hace muchísimos años, pero por ahí se ha ido avanzando bastante con esto. Otro que he estado trabajando es la descripción de los llamados de alerta de un bebé perezoso, que es un artículo que estamos ahorita terminando de escribir y es bien interesante porque a pesar de que algunos tal vez hayan escuchado los silbidos de perezosos, no es algo muy común, entonces no había una descripción del canto o el llamado, perdón, más bien, del bebé perezoso. Y el último proyecto en el que estamos, que de hecho tiene apenas como un par de semanas de haber nacido, es el proyecto de monitoreo acústico y paisaje sonoro y de la avifauna, perdón, en las Arrieras Nature Reserve, que es una reserva bastante reciente allá por la zona de Sarapiquí. Y de ahí obtuvimos hace poquito el fondo Alexander Scott para igual hacer compra de grabadoras y poder colocarlas en este sitio, que como ven aquí en el mapa, esto verde de aquí arriba es el borde del Braulio Carrillo, entonces está relativamente cercano a esta zona, es la zona de transición y obviamente parte importante para el movimiento de muchas especies en esta zona, entonces vamos a empezar a trabajar por ahí, también haciendo un poco de descripciones de la vegetación para, ¿verdad?, hacer correlaciones con la parte de sonido. Esta frase a mí me encanta, dice que el sonido es el vocabulario de la naturaleza y siempre como que nos andamos preguntando, ¿verdad? ¿Qué significará esto? ¿Qué significará aquello? Bueno, pues con estudios de sonido podemos entender muchísimo de qué es lo que nos está también diciendo la misma naturaleza. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, con sonidos, hemos estado trabajando con chicos, dando talleres, tanto a escuelas como a profesionales, digamos, en biología y demás. Generando, como ya vieron, algunos estudios, pero también presentando como dinámicas distintas a nivel de escuelas, ferias científicas y demás. Estos que ven arriba los desarrollamos en conjunto con el Laboratorio de Fabricación de la UNED, donde hicimos hasta una impresión 3D de un murciélago. Por aquí hay un aparatito que simulaba cómo los murciélagos podían medir distancia, por ejemplo, con el sonido. Entonces, conforme más se acercaba, le pusimos una alerta para que sonara más fuerte
y entendieran un poco esa dinámica de los sonidos a nivel de los murciélagos. Y esto de aquí, eso negro que ven esas líneas, es pintura conductiva, entonces era bastante chido llegar con los chicos en las escuelas y así, para que ellos tocaran y escucharan cuál era esa especie y cuál era el nombre de esa especie, ¿verdad? Y cómo sonaba. Y por ahí hemos estado trabajando y de ahí se les puede ocurrir muchísimo más. Y este proyecto que mencionábamos al inicio, pues se llama Biosonidos, es una colección que ya de hecho le cambiamos esa palabra que dice ahí científica, no es una colección científica, simplemente es una colección de sonidos de naturaleza en el cual cualquier persona puede colaborar en subir sonidos. De hecho, ahorita cuando termine esta parte de presentación, vamos a ir un toquecito a la plataforma para que la vean más de lleno. Básicamente tiene un espacio donde podemos subir grabaciones, donde tenemos las grabaciones que ya están identificadas, separadas por filtros, ¿verdad? Los que tienen interés en aves pueden ir a ver las aves, los anfibios, reptiles, mamíferos, insectos, organismos acuáticos tipo ballenas, delfines, en el caso de algunos sonidos de nutrias también tenemos por ahí, reptiles, como, bueno, por ahí una grabación de cascabel, que tengan mucho cuidado cuando las graban, pero por favor grábenlas, es muy interesante. No sabemos si el cascabel tiene frecuencias distintas en diferentes lugares del país, no se sabe, pero es bien interesante. Y también paisajes sonoros, ¿verdad? Que es como esta idea de si queremos grabar una catarata, un río, la lluvia, truenos, si hay muchísimas especies como cantando en un sitio, podemos poner que esa es una grabación de ese lugar, no tanto como una sola especie, entonces también está. Y el otro espacio es un foro de identificación, donde básicamente lo que nadie sabe qué es, se envía por ahí. De hecho, no es obligatorio saber la identificación, ya vamos a ver eso. Entonces, parte de eso. El proceso es bastante sencillo, grabar sonidos, pues como les digo, ahora desde el celular tenemos oportunidades muy buenas, graban en un formato muy alto y muy bueno, de muy alta calidad. Obviamente no se compara con equipo profesional, pero en realidad cada vez va aumentando mejor la calidad de esto. Nosotros recomendamos esas aplicaciones, pero cualquier aplicación que grabe en formato WAV, por ejemplo, en WAV, que es un formato completo, ayuda muchísimo para que ese sonido no solo quede como un registro, sino que pueda ser utilizado en investigación, principalmente porque el MP3 es un formato comprimido, ¿verdad? Entonces, si pensamos que esto es nuestro rango de datos, cuando tenemos un MP3 es casi la mitad. Entonces, si habían sonidos que estaban por encima de esa mitad que cortó el MP3, no vamos a poder analizarlo. Entonces, por eso es muy importante grabar ahí. Lo otro es que compartan sonidos de naturaleza, ¿verdad? Eso es para nosotros no solo, obviamente nos interesa que lo suban en nuestra plataforma, pero si hay algo que es muy importante es que ese sonido que grabaron quede en algún lugar. No importa dónde, pero que quede en algún lugar, porque definitivamente de alguna forma le vamos a poder llegar a esa información. Y obviamente que le enseñe a otros. Si ustedes aprenden a grabar, que créanme que es muy, muy sencillo. O sea, ahorita con estas aplicaciones literalmente es tal vez configurar una cosita para ponerlo en formato WAV y darle grabar. Así como enviamos un audio de WhatsApp, literalmente, ¿verdad? Entonces, podemos colaborar bastante fácil. Y parte de la invitación es que ustedes formen parte de esta red de monitores comunitarios, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Todo ese montón de personas que pueden estar colaborando en monitorear cómo están los sonidos de su comunidad y demás, e inscribirse, ¿verdad? En la plataforma es biosonidos.unet.ac.cr, y ahorita vamos a verla más en vivo. Y también ahorita estamos con, como decía Luisa, con el Año Internacional del Sonido. Hemos venido desde dando talleres, dimos el primer simposio de bioacústica que estuvo buenísimo. Habían investigadores súper buenos aquí en el país que hasta muchos de nosotros no teníamos conocimiento entre nosotros, entonces nos dio esa oportunidad también, no solo de mostrarnos a las comunidades y al país en general, sino también conocernos entre varios que estamos por ahí trabajando. Ahorita vamos a dar un curso básico de introducción al análisis, ya no tanto grabación, sino analizar los sonidos. Entonces las personas que estén interesadas en dedicarse a esta parte más científica de análisis, pues pueden inscribirse por ahí. De hecho, en las redes sociales de Biosonidos está por ahí la información y los links para que se puedan, y si no, cualquier cosa, pues me pueden escribir y ahí les puedo enviar la información. Va a ser un curso de los jueves desde el 29 de octubre hasta el 26 de noviembre.
donde solo vamos a tener clase virtual durante las mañanas y una práctica autodirigida durante las tardes, para también darle la oportunidad de que puedan practicar un poco más sin un fijo de horario. Y yo quería, aparte de que ahorita vamos a ver en la plataforma, pues proponerles a nivel de Monteverde y a nivel del lugar de donde nos estén visitando y escuchando, que puedan ponerse el reto de grabar un paisaje sonoro al mes, un paisaje sonoro a la quincena, a la semana, al día, si tienen oportunidad. Pero cada una de las grabaciones que ustedes compartan definitivamente son datos que podemos utilizar para un montón de cosas. Les voy a dar un ejemplo. Actualmente no existe un mapa general de ruido en Costa Rica. No sabemos cómo es el ruido en Costa Rica en general. Hay algunas iniciativas bastante pequeñas, como en la UCR, ¿verdad? Que, digamos, es un espacio relativamente pequeño, en algunas partes del casco central de San José, por la cuestión de Carlos y demás, pero no sabemos cómo suena Costa Rica, y creo que es una cuestión que podemos aportar bastante. Ese mapa que ven ahí es parte de las grabaciones que están de Monteverde, por ejemplo. Yo he estado en Santa Elena, estuve en Curicancha, estuve en el centro también, por Bajos del Tigre, por el Bosque Nuboso, y por ahí estuvimos haciendo algunas grabaciones y algunos compañeros que de hecho estuvieron en alguna capacitación que dimos también ahí en Monteverde hace un tiempo. Y obviamente pues queremos que no importa si no son de Monteverde, donde sean, pues se pongan ese reto de grabar por ahí. Pueden grabar lo que sea, tanto paisajes, si tienen oportunidad de grabar especies, pues pueden hacerlo. Como les digo, no hay una obligación por saber identificar los específicos, pero vamos a verlo en la plataforma. Voy a hacer pequeñito esto por aquí, nada más si tal vez alguno me puede confirmar si ven ahorita la página de Biosonidos. Tal vez Luisa se me puede confirmar que todavía estén viendo pantalla. Sí, se está viendo. Sí. Ok. Entonces, como ven, nada más ingresan en biosonidos.net.ac.cr. Lo primero es que vayan a la parte aquí arriba a la derecha, donde van a iniciar sesión, ¿verdad? Ya cuando inician sesión o crean un usuario con su correo simplemente y un nombre, ingresan y ya van a tener acceso a poder subir grabaciones. Si intentan subir grabaciones antes, ¿verdad? No, les va a decir que no tienen permiso hasta que estén logueados, ¿verdad? Entonces, como les decía, hasta esta parte para subir grabaciones. Actualmente tenemos un total de grabaciones en la plataforma de 4,665. Este año ha sido un éxito con charlas, con los talleres, con el concurso que dimos, que esperamos el próximo año retomar otro concurso para que todos participen, y demás actividades. Pasamos de tener como alrededor de 1,000 y algo de grabaciones a 4,000, ¿verdad? En cuestión de 5 o 6 meses. Entonces es algo que nos llena mucho, que son datos para ustedes. Esto es una plataforma 100% abierta, o sea, pueden tomar los sonidos de la plataforma, utilizarlos para educación ambiental, para investigación, para cualquier cosa, los pueden descargar ahí mismo, no hay ningún problema. Siempre y cuando pues sigan los términos de uso, que básicamente es citar a la persona que grabó ese sonido, ni siquiera es directamente a nosotros, es un reconocimiento a la persona que grabó ese sonido. Entonces vamos a ver este espacio que se llama Sube tu grabación, donde básicamente lo que hay es un formulario. Entonces ustedes pueden ponerle un nombre a su biosonido. Por ejemplo, yo a alguno le puse Coro del Amanecer, ¿verdad? Aquí en mi casa llegué en la mañana y me puse a grabar. En la categoría, si saben qué fue lo que grabaron, por ejemplo, que era un ave, un anfibio, un insecto, ahí pueden ponerlo de una vez, pero si no saben, le pueden poner no determinado, ¿verdad? Eso es totalmente válido. Vean que hay unos datitos por aquí que son obligatorios, ¿verdad? Vean cómo el nombre común y el nombre científico no son obligatorios. Entonces, para que no sientan la presión, como decimos, de tener que identificar lo que grabaron, ¿verdad? Inicialmente no es necesario. Ahí alguien va a saber, como decía el profe, alguien sabe qué es y ahí se puede identificar. La fecha y la hora la toma automático, sin embargo, también se pueden modificar, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, por aquello que sea una grabación que hicieron en algún otro momento. Pueden elegir un país, si alguno se nos va a pasear, entonces puede grabar en ese lugar y puede enviarnos grabaciones de ese lugar. Aquí simplemente pueden colocar una dirección lo más contributiva posible. Por ejemplo, aquí estuve yo en el lodge de Cabuya Birdwatching en Cabuya, Punta Arenas, entonces puedo ponerlo así.
Aquí vienen los datos, aquí esto les va automáticamente, si tienen sus datos de GPS activados, les va a dar una ubicación geográfica. Sin embargo, también pueden tomarla después de Google Maps o cualquier otra plataforma, mientras sea un formato decimal, ¿verdad? En la latitud 9 punto y algo, y menos 84 puntos, más o menos la mayoría de Costa Rica anda en esos rangos. Entonces pueden escribirlo, digamos, o conseguirlo si fue que grabaron en algún otro momento y lugar. Después pueden poner qué tipo de sitio era, si era un jardín, un cultivo, un potrero, un bosque, ¿verdad? Cualquiera de estos, o pueden agregar otros, ¿verdad? Si no está por aquí. Eso ayuda a crecer muchísimo la plataforma también en las cosas que tiene. El tipo de sonido, si saben si era un canto, un llamado, para los que trabajan un poco con esa parte, pueden ponerlo, y si no, pueden poner no determinado. Hay unos que son mecánicos, no sé si han escuchado pajaritos como los saltarines o cosas así, ¿verdad? Que hacen sonidos con las alas, o los mismos grillos, al final es algo mecánico, ¿verdad? Con sus patas, o el picoteo de los carpinteros, ¿verdad? Es una cuestión mecánica. También podría ser algo así. Si ven un contexto, o sea, si el bichillo estaba solo, si estaba en grupo, si grabaron unas crías, si era un nido, una madriguera en el caso de mamíferos, si era algún animal escapando. Un día esto me enviaron una de unos mapaches que iban a saber que gavilán los asustó. Después si es un sonido de algún animal cazando, ¿verdad? Entonces ahí va el contexto. Muy importante, cuando suben el audio, tienen que elegir ese audio, ¿verdad? Entonces van y, por ejemplo, eligen este. Entonces yo lo subo. Vean que aquí les permitimos subir en MP3, en WAV y en AIFF. Nosotros recomendamos que sea en este formato o en este, pero principalmente en este, que sirve en cualquier plataforma. ¿Por qué? Por eso que les explicaba, ¿verdad? Pueden subir un sonido de hasta 50 megas. Un sonido de 50 megas de WAV son como 5 minutos. Y vieran qué cansado que es sostener el celular 5 minutos. Y yo lo comprendo totalmente. Entonces, tienen más o menos ese rango. Si fuera un MP3 por cualquier situación, digamos que su celular por alguna razón no graba en WAV, entonces pueden hacerlo en MP3 y eso les da hasta 10 minutos de grabación. Entonces es un montón. Entonces, eligen ese archivo, ¿verdad? De su celular o de su computadora, no importa, puede ser en cualquiera. Lo eligen y después le dan subir al servidor. Eso es muy importante porque a veces lo eligen pero no lo suben. Entonces, tienen que recordar que les salga más o menos así cuando ya el archivo cargó. De todas formas, a veces pasa que no lo cargan y yo les envío un mensaje, así como, mira, me pueden enviar la grabación porque no se cargó. Ahí pueden poner comentarios y les pregunta si han identificado el sonido enviado. Si no lo identificaron, se envía al espacio de identificación. Si lo identificaron, entonces yo lo reviso. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Por ejemplo, en mi perfil yo tengo la parte de curación y ven que aquí son 3 grabaciones que llegaron entre el sábado y el lunes. Entonces yo aquí simplemente entro, ese fue mi sobrino. Aquí entro, y escucho, digamos, si esa especie estuvo bien identificada, y si lo estuvo, simplemente la pruebo y ya pasas a formar parte de la colección. Y si no, pues le buscamos la identificación específica. Regresándome un poco al inicio, entonces está esta parte de ayuda a identificar sonidos. Ahí pueden ir, revisar, por ejemplo, vean, aquí le pusieron ave desconocida. Entonces pueden escuchar ese sonido, ¿verdad? Pueden entrar aquí, ver dónde se grabó, que es muy importante la parte geográfica para entender a veces cuál especie podrá ser. Escuchan el sonido. Eso, si mal no me equivoco, es un tapaculo, ¿verdad? El Silver Fronted tapaculo, que es una especie súper bonita, además de las aves endémicas de nuestro país. Entonces, por ahí se puede identificar. Entonces, vean que él puso especie de ave escuchada en bosques de la zona alta de Heredia. ¿Verdad? Ya ahí me da algo, me da una idea, por eso es muy importante los comentarios. Dice, no fue posible observar el individuo, vocalizó unas 3 veces y ahí, bueno, ahí nos contó una historia. Entonces, yo puedo venir como usuario, ¿verdad? Inscrito en la plataforma, decirle identificación de especie y ponerle la especie trata de un Citalopus argentifrons, ¿verdad?
Entonces simplemente aquí agrego este código que nos pide para saber que no somos una computadora. A, y ya ahora quedó ese comentario en esa grabación. Entonces muchas personas pueden llegar y decir, ah, mira, si Roberto lo hizo bien o no lo hizo bien, entonces le pueden dar una votación. Entonces, eso va a ser muy importante para nosotros también darnos cuenta de lo que ustedes ayudan a identificar si eso es correcto o no. Nosotros de igual forma lo revisamos, pero es una parte colaborativa. Ahí ese sonido lo pueden compartir por cualquier red social, entonces eso va a ayudar también a transferirse a veces información. Algo muy importante e interesante es que van a tener todos un espacio que se llama Mis Biosonidos, entonces todo lo que ustedes graben va a estar en un filtro específico, entonces pueden ingresar y ver todas las grabaciones que han hecho, así para hacerse un récord, ¿verdad? Ese es el reto ahora, llenar de puntos todo Costa Rica de grabaciones. Entonces para cada uno, ahí pueden ir, ven que obviamente yo he estado trabajando mucho por aquí en Heredia y demás, ¿verdad? Y por mi casa, entonces por aquí hay bastantes grabaciones. Yo puedo como usuario ver las grabaciones de otra persona, ¿verdad? Entonces pueden ingresar en el nombre de esa persona y ver esas grabaciones. Por aquí está el nombre común, la identificación, puedo ir a más y ver más información de ese sonido. Entonces puedo ver que aquí está la identificación, el nombre en español y en inglés, el nombre científico, cuándo se grabó, en qué lugar, si era un cafetal, por ejemplo, en este caso. Puedo escuchar la grabación. Está un video por ahí y pueden descargarlo, como les decía. Entonces, parte de lo que nosotros proponemos es que utilicen los términos de uso básicamente para cuando usan un sonido, vea que estos sonidos se les permite copiar, distribuirlos, compartirlos, comunicarlos de manera pública en cualquier momento. Generar obras derivadas, o sea, agarrar esos sonidos y hacer música si quieren, hacer cosas de educación ambiental, siempre y cuando se le atribuya a la persona que lo grabó. Entonces, por ejemplo, aquí hay una recomendación de cita. Por ejemplo, este sonido que lo grabé yo en el 2019 fue de un mochuelo enano, está en la plataforma Biosonidos en tal enlace y pertenece a la UNED de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en el caso de la plataforma de Biosonidos. Entonces, esa cita va a ser a cada una de las personas que grabó ese sonido. No se le puede dar un uso comercial, o sea, no podemos vender el sonido a otra persona porque obviamente le pertenece a ella, pero sí podemos compartirlo de igual forma. O sea, si agarramos eso, creamos algo, eso que creamos tenemos que compartirlo de igual forma como nosotros lo estamos haciendo. Esa es la única solicitud que les hacemos y que obviamente solicitamos que si en algún momento ustedes hacen ese tipo de uso, a nosotros nos interesa llevar un registro de eso, más por darnos cuenta en qué se usa, en educación ambiental, en música, en arte, en lo que se les ocurra para llevar nosotros un registro. Y por último, para mostrarles un poco, está la cuestión de los datos. Entonces, por ejemplo, voy a ir a la parte de aves, que es como el área principal en la que yo trabajo. Vamos a ver un poquito, por aquí mi internet es un poquito lento, entonces tenemos un poquito de paciencia. Bueno, aquí hay aportes recientes, las últimas grabaciones siempre se van a ver ahí abajo. Entonces vean que en aves podemos ir acercándonos, hay alrededor de 2000, casi 3000 grabaciones ahorita. Podemos ir acercándonos tal vez a la zona de Monteverde. Estamos por aquí más o menos. Vamos a ver, creo que por aquí una de estas será por aquí. Estos son de David. Por ahí estuvo enviando también. Por aquí hay unos en Santa Elena también de David. Aquí hay unos de Curicancha, que está ahí cerquita del Instituto Monteverde, si mal no me equivoco. Por aquí hay uno que grabé así en el 2018, dicen. Un pájaro campana. Vamos a ver. Por ahí hay uno de un pájaro campana, que de hecho se lo grabé con el celular. Casi que todo lo que yo tengo aquí ahorita en la plataforma de mi perfil son cosas que grabé con el celular. Entonces pueden ver que al final se pueden hacer cosas muy buenas. Por ahí andaba. Entonces igual, ahí es parte de lo que pueden hacer como en la plataforma, colaborar, grabar ustedes mismos, hacerse su propio registro, ¿verdad? Y yo de verdad los insto, más por una cuestión de que yo diga, ay sí, qué bonito ver más sonidos en nuestra plataforma, es por una cuestión de que esos datos son muy importantes. En estos días, por ejemplo, el Museo Nacional
empezó con o ahora en noviembre, perdón, más bien, ahorita están en la organización, con una puesta en escena de mamíferos y organismos nocturnos. Entonces, justo tomaron varios sonidos de la plataforma para poder hacer esta muestra al público, ¿verdad? De cuáles mamíferos tenemos, cuáles anfibios, cuáles aves. Entonces hay varios de búhos, de pájaros estaca, de varios mamíferos como, no sé si han visto ostoche, ¿verdad? El cacomistle, por ejemplo, que es un bichillo de altura muy interesante. Entonces, por ahí hay varios sonidos que pueden servir bastante. Entonces, retomando la invitación, pues obviamente, primero, invitarlos a formar parte de Biosonidos como tal, ¿verdad? Si alguno no estaba inscrito o todavía no había colaborado, que vaya colaborando un poco por ahí, que les sirva bastante, digamos, eso es lo que más nos llena a nosotros. También, en yo lo puse como un reto Monteverde, pero sabemos que hay gente de muchos otros lugares. O bueno, los que sean de otros lugares se pueden ir a pasear a Monteverde con todos los cuidados del mundo ahora por la situación actual y pueden aportar con sonidos de este tipo. Y obviamente agradecerles un montón. Y no sé si tienen alguna pregunta, comentario, ahí podemos ir viendo. Gracias, Roberto. No sé si tal vez deja de compartir la pantalla para ver si vemos a los participantes. Si Okay. tienen preguntas, pueden activar su video y tal vez hacer la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. Usted había mencionado sobre el leucismo en las aves y también mencionó que se expresa de distintas formas, que a veces puede ser que el ave sea más oscura, a veces en tonos pasteles y a veces más claras. Uh-huh. Entonces, no sé si a este punto de la investigación ya se sabe qué factores son los que hacen que varíen las expresiones del leucismo en las aves. Eso es una pregunta muy interesante y en realidad es algo que se está respondiendo ahorita a nivel mundial en muchas cosas, porque, digamos, sí se sabe que hay factores genéticos, por ejemplo, que de hecho, también sumando a la parte de sonidos, son factores que al final influyen en ambas cosas, ¿verdad? Hay factores ambientales, por cuestiones de cambio climático, presión por el avance de la parte urbana, contaminación, no sé, también puede haber en la parte genética, que es muy interesante ahora que ven casos en la isla del Coco. De hecho, uno de los estudiantes que tengo ahorita, él está preparándose para después ir a hacer su tesis de la parte de sonidos en la isla del Coco. Si vemos, pues también tiene que ver con cuestiones de reproducción, ¿verdad? En un espacio entre individuos muy cercanos, por ejemplo. Suena feo como lo voy a decir, pero creo que es la palabra más común, ¿verdad? Como familiares, ¿verdad? Cuando pasa esa cuestión de que no hay una diversidad genética bastante grande en la población, pueden darse ese tipo de casos, pero todavía no hay un consenso en eso. Al final pueden ser tantas variables que habría que analizar cada caso específico, a ver si ese cambio, ¿verdad? Es derivado por una cuestión genética o por algo ambiental, ¿verdad? Por una contaminación o cosas así. Muchas gracias. También tengo otra pregunta. Dale. Aunque las aves sean de la misma especie, si estas están en hábitats distintos, ¿cambia el sonido que hacen? Sí, eso es otra muy buena pregunta. Y les voy a dar un ejemplo de un investigador tico que se llama Marcelo Araya Salas. Él ahorita es postdoctorando de la Universidad de Cornell y también trabaja en la UCR. Su primer estudio, que de hecho creo que fue de licenciatura, fue con una especie de ave en la Estación Biológica La Selva, y él se dio cuenta que en cuestión de 250, 300 metros cambiaba el canto de esa población. Entonces eran como, se conoce como metapoblaciones, ¿verdad? Son poblaciones en un mismo sitio, ¿verdad? Pero algunas no tienen que estar separadas por distancias muy grandes y ya podemos tener variaciones micro, ¿verdad? Ahí. Y sí hay variación, digamos, aún en un área muy corta. En las aves pasa parecido al ser humano, ¿verdad? Es un término proveniente de que también se dan dialectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el pájaro campana, que es un ejemplo bastante sencillo, pues tenemos dialectos de la población de Nicaragua, tenemos dialectos de la población que se encuentra en Monteverde específicamente,
dialectos de la población en Costa Rica en la parte más sur, ¿verdad? Lo que diría como del Chirripó y toda esta zona hacia Panamá. Y ahorita hay una estudiante panameña que está empezando a estudiar una población que se encuentra en Península de Azuero, en Panamá, y está viendo a ver si esa población de ahí tiene un dialecto distinto, que no sabemos porque no sabemos ni siquiera cómo son los movimientos de esos individuos que llegan a Península hacia Costa Rica o demás. Entonces, eso es un ejemplo un poco más amplio, ¿verdad? Hay casos, por ejemplo, de especies que se distribuyen desde México hasta Colombia, por ejemplo, que en todo su rango tienen diferentes también, tienen diferencias en el canto bastante importantes, pero se puede dar tanto a nivel micro como a nivel macro. Y estoy dando ejemplos de aves, ¿verdad? Puede darse también en mamíferos, puede darse en otros. Y algo muy interesante es que actualmente se está utilizando eso para reforzar los estudios de genética, por ejemplo. Cuando lleguen y nos avisan, ahora esta especie no es una, son 3, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo se hizo un colocho en la jupa y dice, a ver, ¿cómo las voy a diferenciar? Pues bueno, el canto puede ser una muy buena oportunidad, sumado a otras características, no sé, plumajes, comportamientos, tipo de alimentación y cualquier otra cosa, son aspectos que suman bastante. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más con alguna pregunta? Yo tenía una pregunta. Sí. Cuando uno graba con el celular, que no es una aplicación, digamos, que usted mencionó, como esa Rec, Forge 2 y eso, lo que sale es como un archivo que es .m4a. Uno puede cambiar eso y si ese tipo de archivo se puede subir a lo que ustedes tienen o eso es algo que ya viene en el teléfono y ya uno no lo va a cambiar. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, más bien que dicha que haces la pregunta, Federico, y es muy buena e importante. Vamos a ver, como les decía, cuando tenemos una grabación, tenemos un rango completo, ¿verdad? O sea, imaginémonos esa grabación con todo el rango de sonidos que pueden haber. Cuando tenemos un MP3, eso lo reduce alrededor del casi la mitad. Un M4A, que es, por ejemplo, lo que la mayoría de las grabadoras convencionales que tenemos en nuestro celular o las aplicaciones de grabar que vienen, el M4A es como un MP3 un poquito más comprimido, ¿verdad? Entonces perdemos todavía más información. Entonces por eso es que nosotros recomendamos utilizar aplicaciones que simplemente las podemos instalar en el celular que nos permitan grabar en un rango más amplio. Hay una cuestión que ahorita pues no la voy a poner, igual les voy a compartir la presentación para que vean. En el caso del perezoso, se ven como una línea encima de la otra, ¿verdad? Eso se conocen como armónicos, que de hecho es un término también proveniente de música y demás. Esos armónicos lo que pasa es que son el mismo sonido en diferentes frecuencias al mismo tiempo. Y si nosotros teníamos, no sé, por ejemplo, 15 armónicos, cuando grabamos en MP3 perdimos 4. Entonces, eso nos, digamos, el sonido como tal es súper importante y puede estar grabado en lo que quieran, no hay ningún problema, porque es un registro y ese registro es como si tuviéramos la piel, como si tuviéramos lo que sea, ¿verdad? Es un registro de ese animal. Entonces es muy importante, pero a nivel científico o de usarlo a un nivel un poco más avanzado, pues podemos colaborar en que ese sonido tenga ciertas características como esa, ¿verdad? De estar en formato WAV, W-A-V. Si tienen un sonido que esté en M4A, en MP3, en OGG, ¿verdad? Hay un montón de formatos más. Pueden convertirlos. De hecho, hay convertidores en línea, hay programas que lo hacen, eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, si teníamos un archivo en MP3 que sabemos es cortado, aunque lo convirtamos a WAV, ya no vamos a recuperar la información que habíamos cortado, ¿verdad? Entonces, digamos, a nivel de registro, yo les digo, transfórmenlo, súbanlo y mencionen que es un archivo que estaba en MP3, pero lo convirtieron a tal otro formato, digamos. Entonces,
como ahí están los comentarios, ahí nos pueden contar de todo, hasta cómo se cayeron cuando estaban grabando el bicho, que los picaron las hormigas, todo nos pueden de contar, ahí eso no hay ningún problema. Entonces, eso es parte de las cosas que nos pueden contar también. Si hicieron una transformación, si al sonido le pasaron algún efecto de ruido, digamos, para reducirle un reductor de ruido. Esas cosas que le hagan al sonido es importante. Lo mejor es subirlo natural, así como quedó, con viento, si sonó alguna persona, si pasó un carro, no importa, porque eso es parte del ambiente y eso ayuda mucho a caracterizar qué tiene ese sonido o con qué se está viendo afectada esa especie en el lugar. Entonces, sí, efectivamente se pueden convertir y subir en los formatos que están en la plataforma. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Adelante. No escuchamos. Era que alguien No. quería preguntar. Yo tengo una consulta. Ajá. Adelante. Bueno, primero que todo agradecerle por la conferencia, está súper buena. Y tenía una consulta a ver si iba a ser una única sesión o si vamos a tener algún seguimiento después o... Bueno, hasta el momento teníamos una sola sesión, pero bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho colaborar y la verdad me gusta mucho que aprendan. Ahí, vamos a ver, podríamos tener ahí podemos tal vez organizarnos desde la misma página de Biosonidos, ahí les puedo avisar, de hecho pueden seguirla en Facebook o también en Instagram, ahí les puedo avisar un poco de algún otro taller. A nivel de grabación, como para que aprendan un poco, hay 2 videos que están en YouTube y también en la página de Facebook donde pueden guiarse un poco, ahí les explicamos un poco de la aplicación y demás. En la misma página, ya les digo específicamente en qué parte, en la parte de concurso, del concurso que dimos este año, por ahí hay una guía. De hecho, lo que voy a hacer es copiarles por aquí el link para que cualquier cosa lo tengan. Y esa guía tiene un poco la parte de qué formatos grabar, recomendaciones para grabar. Por ejemplo, yo soy uno que al celular le pongo como una espumita parecida a la que les ponen a los micrófonos para que tape el viento, ¿verdad? Yo les digo peluchito. Entonces, ahí hay un montón de opciones de cortavientos, se conocen, que pueden utilizar para tapar muchísimo más el celular, como una recomendación. Pero sí, podemos ahí buscar algún otro espacio para ver un poco, a ver qué tanto han grabado, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. También si hay mucha persona interesada, entonces podemos hacer una colaboración y ver si hacemos un pequeño taller. Ya eso depende de si realmente están interesados en continuar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo oigo un yo, pero no sé si soy... Yo, profe. No, yo soy mi sobrino ahí haciendo escándalos. Marisela, adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, agradecer por supuesto la invitación. Yo trabajo para un colegio técnico, bueno, para el Colegio Técnico Monteverde y soy profesora de turismo ecológico. El año pasado adquirimos un equipo de captura de sonidos. Ahorita no recuerdo la marca, pero bueno, por el tema de pandemia y demás no lo pudimos ni siquiera estrenar, solo medio plaquearlo y ya. ¿Existirá la posibilidad, bueno, ahora tomando la palabra de lo que dijo la profe, ¿verdad? Si estuviéramos interesados, de que en algún momento, si lográramos entrar un poquito más a la parte presencial, de que ustedes nos apoyaran con algún taller ya con los muchachos y poder pues utilizar el equipo y que también los muchachos pues formen parte de ese mismo proyecto que ustedes tienen? Sí, totalmente. De hecho, bueno, de hecho, una de mis mejores amigas trabajó bastante tiempo ahí en el técnico. Creo que ya turismo
rural, era, o algo así, no recuerdo ahorita. Pero sí, totalmente, a nosotros nos interesa muchísimo y personalmente más cuando son estudiantes hasta de colegio y demás, porque al final de ahí van a salir muchos de los que se van a enamorar de estudiar biología o todas estas cosas, entonces sí me interesa muchísimo. Igual con cualquier consulta, si ahí nos pueden enviar como cuál era, imagino que tal vez sea una grabadora o algún micrófono, cuestiones así, o tal vez una grabadora de estas de campo. Ahí cualquier información de lo que tengan, pues nos lo pueden enviar y con muchísimo gusto. A nivel de talleres, de igual forma, o sea, yo este año ya perdí la cuenta de cuántos talleres y charlas hemos dado, pero a mí me interesa muchísimo porque siempre sale alguna, al menos una persona que se mantiene grabando y que se interesa muchísimo. Como yo les decía ahora, esta cuestión no es de una persona que tiene que formarse completamente, ¿verdad? En este asunto. Al final todos podemos ir aprendiendo poco a poco y incluyendo un montón de personas. Yo recuerdo cuando empecé a grabar, después ya hasta mi mamá estaba ahí en el patio grabando cosas y todo. Entonces, de verdad se puede incluir a muchísima gente y súper interesado y tomar la palabra en eso ahí con muchísimo gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, en realidad es un kit, es algo muy grande y sí tiene su costo, hubo por más de $2,000, pero está cerrado, ¿verdad? Entonces trae todo eso que menciona de ponerle el micrófono, trae el micrófono y trae todo un kit. Y sería una lástima que lo perdamos o, bueno, sigamos, ¿verdad?, con este tema por no saberlo utilizar. Y sería una gran oportunidad si, ¿verdad?, ustedes nos ayudan en algún momento, ¿verdad? Súper agradecida. Con mucho gusto. Ahorita, hace unos días estaba conversando con un estudiante de la U Latina que de hecho está trabajando con turismo ahí. Y también la idea es establecer cualquier colaboración que se pueda, pues obviamente muchísimo gusto. Aparte que también tienen a Luis ahí que también maneja bastante bien las cuestiones de equipo. Entonces, hay otro para aprovecharle. ¿Eh? Yo me ofrezco también. Es más, si me mandan para Monteverde, me voy. Yo lo puedo ayudar, pero vieran que hace rato. Perfecto. Con mi acústica. Sí, no, ahí con mucho gusto. Sí, podemos coordinar ahí, tal vez para después de la pandemia, porque realmente ahora está como difícil, pero sí, me interesa también ayudar con el colegio, entonces sí, y creo que Roberto es como la persona indicada para hacer ese taller. No Perfecto. sé si alguien más tiene. Créame que sí le voy a estar molestando. No es molestia para nada. O alguien quiera compartir algún mensaje más o alguna pregunta. Roberto, en el chat tiene muchas respuestas a la pregunta que usted hizo y también muchos agradecimientos por la charla. Realmente la gente está muy contenta. Muchas gracias. Les gustó mucho su exposición. Yo tengo una preguntita chiquita y es, ¿cuáles darías vos como tips para hacer una buena grabación o, no sé, como el largo, digamos? Uno puede hacer grabaciones, como dijiste, de 10 minutos, pero realmente son aburridas, son muy largas y además uno se pierde en lo que uno quiere grabar cierta cosa, ¿verdad? Si es una especie, mientras más corta y donde esté la especie es mejor, pero si vos tenés algunos tips de cómo hacer mejores grabaciones, digamos, me gustaría si puedes compartir. Claro. No, en esto sí aplica en la práctica hace el maestro, ¿verdad? Hay que seguir y seguir y seguir practicando bastante. Hay varias cosas que son interesantes. Uno a veces piensa en un tamaño de archivo. De hecho, era algo que nosotros decíamos, bueno, y le ponemos un límite o un mínimo a la grabación. Y la verdad es que todo depende del enfoque que queramos, ¿verdad? Si queremos simplemente registrar sonidos, pues obviamente con 10 segundos ya sabemos qué es lo que cantó ahí, ¿verdad? Si queremos colaborar a un nivel de que ese sonido pueda ser utilizado para analizarse otras cosas, estamos pensando en por lo menos un archivo de 1 minuto, pero va a depender de la especie que estemos grabando, ¿verdad? No es lo mismo grabar 1 minuto del canto del jiguirro, por ejemplo, que está ahí, dele y dele y dele y dele, a, por ejemplo, de grabar un mamífero, que probablemente, no sea una martilla, por ejemplo, te hace un grito ahí y saber hasta cuándo le da otra vez
para volver a hacer otro sonido. Entonces va a depender mucho del organismo. Siempre, digamos, yo siempre recomiendo tratar de por lo menos grabar 1 minuto. ¿Y por qué 1 minuto? Porque ahorita muchos de los sistemas de análisis están hechos para archivos de 1 minuto en adelante. Entonces, digamos, una grabación de 1 minuto, así sea que cantó al principio, dejémoslo que el minuto pase, digamos, tratemos de que continúe la grabación. Y si ya no cantó más, pues no cantó, pero por lo menos grabamos ese minuto y tal vez puede servir para entender el paisaje donde cantó ese animal, ¿verdad? Entonces, puede servir mucho. No es una obligación, pero es una buena recomendación. A nivel de mejorar la calidad, digamos, de las grabaciones, a mí me pasó mucho en Monteverde, por ejemplo, que había mucho viento en algunas partes, entonces siempre buscaba como algún árbol o alguna pared o, ¿verdad?, algo que me cubriera un poco, siempre tratando de grabar en dirección a lo que quiero, ¿verdad? Si yo lo escucho frente mío, tratar de poner el celular hacia el frente. Hay que tener cuidado a veces porque algunos celulares no graban de igual manera con el micrófono de la parte de arriba que con la parte de abajo, ¿verdad? Entonces también hay que revisar su propio celular a ver cuál micrófono es que está utilizando para grabar, pero siempre dirigiendo hacia el organismo que uno quiere grabar, ¿verdad? Si uno ve, la especie es fácil, pero si no la ve, se tratan de ubicar con los oídos y dirigen el celular hacia eso. Cubrirse, ¿verdad? En ese caso con algún objeto, ¿verdad? Si hay mucho viento, tratar de no llevar ropa como esta, que son como que suenan mucho, ¿verdad? Uno se mueve y como que uno siente ese sonido, se escucha. Siempre coman bastante porque las tripas suenan y suenan bastante, ¿verdad? Entonces, traten de ir bien alimentados cuando van a ir a grabar para que no les suenen las entrañas. Igual es divertido después escuchar esas cosas cuando llegan a la plataforma y todo. Se pueden evitar. Tampoco mover como los dedos. Yo soy uno que uso como estos selfie sticks para poner el celular y no tocar yo el celular, porque el roce de mis dedos contra el celular hace que suene, ¿verdad? Entonces pueden tratar de ponerlos contra un selfie stick. Yo soy uno que a veces lo pongo en el suelo. Si estoy grabando un paisaje, le doy reproducir y me voy, digamos, para que quede lo más natural posible, y si no me quedo como ahí quedito un rato. Yo sé que es aburrido, cansado, pero si tienen la oportunidad de grabar 5, 10, 15 minutos, algo, grábenlo, porque ese archivo sirve un montón. Y yo sé que cansa. Yo en más de una vez he estado 5 minutos con el celular así y yo, ¿por qué no lo puse en el suelo? ¿Por qué no lo puse en una rama, ¿verdad? Con la mano dormida, pero vale la pena grabaciones largas también porque aportan muchísimo de un individuo. No se asusten si tienen, por ejemplo, como aquí en mi casa, que llega todos los días un yigüirro, grábenlo todos los días, aunque sea el mismo individuo, porque eso ayuda mucho a saber datos de ese individuo y al final pues está ahí y es importante ver si dentro de 15 días le dio gripe y entonces ahora canta diferente, ¿verdad? Entonces, siempre no se sientan como que, ya grabé ese Zanate, qué pereza. O eso, a veces decimos, uy, no, grabar un Zanate, sí hay un montón, pero a nadie se le ocurrió, o todos dijimos lo mismo y nadie lo grabó. Una anécdota, en el conteo de aves de Fortuna de hace 3 años, todos vieron el Passer domesticus, este pajarito que está hasta en las bombas, así, en todo lado, por toda la avenida, y nadie lo apuntó. Terminó el conteo y nadie apuntó el bendito Passer domesticus. Y eso pasa con sonidos. A veces uno dice, uy, no, ese yigüirro llega aquí todos los días, pero también nadie lo grabó. Entonces, esas oportunidades son únicas y hay que aprovecharlas. Bueno, si ya no hay más comentarios, no sé si es un eco o qué es lo que siento yo cuando... Pero si no hay más comentarios, solo agradecerle a Roberto. Realmente me encantó la charla, me encanta aunque hubo pocos participantes, las personas que participaron estaban muy interesadas y viendo el chat les gustó mucho. Entonces yo agradezco el esfuerzo y además de que duramos más tiempo de lo que yo tenía planificado, pero
mientras la gente esté interesada, ese es el fin de estas charlas. Entonces, mil gracias a los participantes. Como dice al principio, esta es como una serie de charlas que van a ser todos los martes a las 4 de la tarde. Entonces, si están interesados, vamos a volver a comunicar la próxima charla de la semana que viene y todos invitados. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, solo gracias y vamos a ver qué hacemos con el taller. No, esto es bueno, siempre que salgan cosas así, nosotros estamos muy interesados. Igual, muchísimas gracias tanto al instituto como a vos, Luisa, y a todos los que estuvieron hoy. Y tal vez los que lo escuchen ahí también por YouTube o por Facebook, pues, esa es la idea, al final, conseguir a más amantes de los sonidos de naturaleza y que estén aportando por ahí. Bueno, entonces muchas gracias por la participación y seguiremos en contacto. Pura vida. A todos. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias, chao.